segunda y tercera porción, una rama, dos ramas y tres ramas, torácica, acrotorácica, mamaria externa, escapular inferior, que es la rama de mayor calibre de todas las arterias del axilar. Y esta arteria puede ser que en un momento dado termine aquí antes de entrar y emite una rama que da la vuelta en forma de semicírculo que se llama circunflejo escapular. Cuando se habla del triangulito homotricipital, permite el paso de la arteria escapular inferior o de su rama circunflejo escapular. ¿De acuerdo? Si la arteria terminó antes de llegar al triángulo, su rama es la que va a pasar, circunflejo escapular. Y si pasa aquí, la rama luego aparece. ¿Para qué sigue? Antes de eso, canal radial o de torsión. Vean cómo se representa acá al nervio radial y a la arteria humedal profunda. Vean acá el cuello quirúrgico rodeado por la arteria circunflejo humedal posterior y por el nervio circunflejo. ¿De acuerdo? Entonces, como ustedes pueden ver, lo importante en cada diapositiva es que está representando, porque aquí está representando al supraespinoso, al infraespinoso, a a redondos, redondo, ¿está bien? Al dorsal ancho. Pero esta diapositiva lo que quiere dar a entender no es tanto eso, que eso es el que lo quiera ver. Lo que quiere dar a entender es esto, es esta arteria, es la parte vascular y nerviosa relacionada entre la escápula y lo que es el húmero. La que sigue. Este es un corte frontal en donde vamos a ver diferentes cortes. Vemos un corte frontal, un corte transversal. ¿Está bien? En el corte transversal se ve este músculo que está pegado al hueso. ¿Cómo se llama? Braquial anterior. Y se ve el músculo que va a formar el bíceps braquial. Y se ve aquí por dentro el coracobraquial, ¿correcto? Y se ve a meuva en el paquete interno del brazo. Y se ve prácticamente la articulación escapulohumeral, ¿sí? Y se ve una cápsula articular y un líquido sinovial que indica que es una sinovial con múltiples movimientos en artrosis o esférica, ¿sí? Y se ve un músculo supraespinoso, y se ve la llegada del trapecio, y se ve el deltoides, y se ve que los dos no se juntan uno al otro, respetan sus inserciones. ¿Está bien? Y aquí se ve a vagaplex en el contenido de la axila, los vasos axilares, arteria y vena axilar, ganglios axilares, eca postpec y plexo braquial, ramas terminales, cura memosa. ¿Está bien? Entonces, en una simple diapositiva podemos ver los dos planos del antebrazo, inclusive acá se me antoja poner el músculo cutáneo entre el braquial anterior y el bíceps braquial. La que sigue. Este es un corte, como los que hacíamos nosotros en disección, en donde el sujeto normalmente se hace un corte en la línea media, abajo y arriba, y esto se viene para abajo para poder apreciar todo esto neto. Nervio torácico largo. ¿Está bien? Donde se ven los vasos torácicos también. Donde se ve aquí el plexo braquial y su rama terminal de mayor calibre, el nervio mediano. Donde se puede apreciar aquí este que se encuentra acá, que es el músculo cutáneo. Donde se encuentra aquí la arteria axilar. Donde se encuentra acá el pectoral menor y arriba el pectoral mayor. Donde está el deltoides, donde está la vena cefálica y donde está la vena basílica. Todo eso apreciado en una simple figura, una diapositiva. La que sigue. Esto normalmente es el plexo braquial 56781, las raíces ventrales, los troncos primarios a la altura del triángulo escaleno, y luego de aquí sale sub, y luego de acá sale 1, 2 y 3 ramas posteriores que dan el tronco secundario posterior a la arteria axilar, racidor, sub, radial, circunflejo, dorsal ancho, subescapular superior, subescapular inferior, y la parte anterior del superior y la parte anterior del medio al tronco secundario externo, memus pegma, y la parte anterior del tronco secundario, del tronco primario inferior, continúa como tronco secundario interno. Finalmente se unen los dos para formar el mediano, y acá tenemos 5 ramas terminales cura memosa. ¿Ok? Este maldito plexo braquial que llevó 3 días y 2 noches, ahora lleva 3 minutos nada más. Esto es todo. ¿Está bien? Vemos un acercamiento. ¿Está bien? Mónica, no podemos quitar las etiquetas, no te vayas por las etiquetas, pero por ejemplo, esto que está acá, ¿qué será? No, aquí. No, plexo es un montón.
es el nervio mediano, que es el resultado de la unión del tronco secundario interno y externo. Pero si estoy acá arriba, ese será el músculo cutáneo. Y si estoy acá abajo, será el cubital. ¿De acuerdo? Y también vamos a ver que existe acá el neto, y se ven las digitaciones de gran cerrato. ¿De acuerdo? Pasamos a la que sigue. Y entonces vemos acá a un número en donde nos interesan sus relaciones vasculares y nerviosas. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque cuando estamos en tercer o cuarto año y veamos traumatología, resulta que cuando estamos en una residencia, a mí me piden un módulo de anestesia, de lo que es anatomía de anestesia. Yo tengo que entrar a la columna, a dura malla, a rinoides, piamales, espacio epidural y todo eso por el tipo de anestesia. Tenemos que entrar a plexo braquial para bloqueos del plexo braquial, para imprimir todo el miembro superior. Tenemos que entrar al plexo lumbosacro, donde se va el ciático y un montón de nervios. Pero viene pediatría y me dice, quiero un módulo de anatomía fetal, dale. Y viene el de neuro, quiero un módulo de sistema nervioso, una vez. O sea, hay módulos de diferentes partes de anatomía de acuerdo a las especialidades, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, en traumatología, este es el módulo de traumatología. ¿Por qué? Porque es el hueso y las relaciones importantes que se pueden lesionar con las fracturas. Ejemplo, traumatismo a nivel del hombro, se fractura el cuello quirúrgico, se lesiona el nervio circunflejo. ¿Se dieron cuenta de la relación anatómica? Tuvo un traumatismo en el miembro superior y se fracturó la diáfisis humeral. ¿Se lesionó? El nervio radial. ¿Está bien? Por eso que está en el canal radial de torsión, se rompe y se puede lesionar el nervio radial. Se lesionó el codo en la parte distal interna, el nervio cubital. O sea, no será nada difícil entender qué estructuras importantes son las que se pueden lesionar. Canal radial de torsión, vista posterior, aquí a lo que es el nervio que sigue hacia abajo, meuvira, ¿sí? El nervio mediano, la arteria humeral, el tendón del bíceps y el nervio radial que va a salir por acá. Hueco de la axila, vagaplex, ¿correcto? Una lesión, un hematoma nos puede comprimir los nervios y darnos problemas de entumecimientos, pérdida de la función del nervio, bla, bla, bla. ¿Ok? La que sigue. Vamos al radio y al cúbito y también vamos a ver detalles sumamente importantes. Por ejemplo, vemos una membrana interósea, Si esta es la vista anterior donde vemos el radio por fuera y el cúbito por dentro, carmela, carpiana, medial, lateral, anterior, posterior, y luego una cabeza, un surco y una apófisis estiloides, KC. ¿Se acuerdan? Cabeza, el surco y el estiloides. Serán las tres estructuras en la parte distal de lo que es el cúbito. Y entonces vamos a encontrar que a este nivel viene el nervio mediano y sigue su camino hasta acá abajo. Y viene el nervio cubital y sigue su camino hasta el canal de Guyon. Pero a nivel de todo esto, vemos una arteria que es el tronco de las interóseas, que se divide en interósea anterior e interósea posterior. Y aquí vemos cómo está la interósea posterior que nos va a dar la arteria recurrente radial posterior. ¿Cómo que la arteria interósea da la recurrente radial posterior? Claro, porque la recurrente radial anterior la da radial, pero del otro lado hay un tronco de las recurrentes que da recurrente anterior, ¿sí? Recurrente posterior, y luego hay un tronco de las interóseas que nos da interósea anterior que da la arteria satélite del nervio mediano y una interósea posterior que nos da la arteria recurrente radial posterior. Muy bien, la que sigue. Y aquí, por ejemplo, vemos exclusivamente a un músculo pegado a la diáfisis humeral. ¿Cuál? Braquial anterior. ¿Ok? Y vemos que por dentro está meuva. Nada más le faltó aquí la basílica. ¿Está bien? Porque ya está representada la humeral y también el nervio mediano. Pero ¿quién estaría viniendo aquí? ¿Qué nervio? El cubital alejado de lo que es meuva, acompañado de las colaterales superior e inferior. Y de pronto vería yo acá a MEU, el tendón del bíceps y el nervio radial que estaría por acá, y a 1.25 debajo, la arteria humeral o braquial se divide en radial, continuación directa, y cubital, la rama terminal de mayor calibre. 7 ramas por acá, 7 ramas por acá,
transversor coco por un lado y tron, ramo trans, cubito, terminal del otro lado, 7 ramas, 4 participando en diferentes lados. La que sigue. Una vista posterior, surco epitroplear, ahora sí vemos las colaterales y vemos directamente al nervio cubital. Vemos la inserción del tendón, del tríceps a nivel del olecrano, vemos al tríceps con sus bastos y los demás, y vemos acá un músculo profundo, superficial, que es el anconio, y uno más profundo, que es el superior corto, atravesado ¿por quién? Por la rama interósea posterior, rama terminal del nervio radial, que se terminó a 1.25 debajo del pie de codo frente al cuello del radio en rasco y ripo. Y rasco terminaba en 4 códido, colaterales digitales dorsales. Pasamos a la que sigue. Y aquí vemos las venas, ¿correcto? Y vemos digitales palmares o digitales dorsales y red venosa palmar, un territorio, otro territorio, uno acá en medio. Por aquí nos vamos por la vena que finalmente va a formar la basílica. Por aquí nos vamos por la vena cubital radial superficial que se va a convertir en cefálica. Las anteriores del antebrazo y las de atrás posteriores del antebrazo. ¿Está bien? ¿La que sigue? Y aquí entonces vemos los diferentes planos del antebrazo propapalcusum. Vemos una fosa antecubital de aspecto triangular con una línea imaginaria que va del epicóndilo a la epitróclea como límite superior en posición anatómica. Como límite interno sería el borde externo de lo que es el pronador. Y como límite externo, el borde interno del braquio radial o superior largo. Y ahí estarían pasando meovira. Y en el fondo estaría la articulación y en más abajito estaría el superior corto. ¿De acuerdo? Vemos que aquí está rame Q, ¿se acuerdan? Que rame Q era radial, arteria, mediano, el nervio, cubital, arteria y nervio, y que esto era el canal del pulso para sentir el pulso de la arteria radial que luego se metía profundamente a los tendones extensores corto y largo del pulgar, pasaba por la tabaquera anatómica ET, atravesaba el aductor que era el músculo más profundo de la región tenar y termina dividiéndose en coco, colateral externa del índice y colateral interna del pulgar. Ok, pasamos a la que sigue. La que sigue. Y aquí entonces empezamos a quitar planos musculares, ¿correcto? Y al quitar el primer plano muscular nos encontramos con un flexor común superficial y nos damos cuenta que el mediano junto con el cubital va a estar cum entre el segundo y el tercer plano, entre flex y flex. ¿Se acuerdan? Y vemos acá meuva, y vemos acá el músculo cutáneo, y vemos acá lo que es el bíceps, y vemos al braquial anterior, y vemos al deltoides, y vemos al pectoral mayor, y vemos las digitaciones del gran serrato, y vemos acá el gran dorsal ancho o laticino. ¿Para qué sigue? Seguimos nuestra disección, la anterior, allá. Seguimos la disección y llegamos acá a más profundidad, ¿correcto? Y entonces volvemos a ver cómo están todos separados los planos musculares y vemos al braquial anterior, al medio voluminoso del mediano que sigue. Y cuando llega aquí, emite una ramita para above, dejando sin inervación al aductor y dando 5 colaterales digitales palmares que van a distribuirse en esos dedos que junto con las dos del cubital nos hacen un 25. Y atrás, pura 34. ¿La que sigue? ¿La que sigue? ¿Sigue? Esta es una vista posterior y vemos entonces aquí que debajo del deltoides va a aparecer CIR. ¿Qué era CIR? Claro, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor que junto con el supraescapular formaban CIR con doble S, manguitos rotadores. ¿Correcto? Y vemos directamente al deltoides y vemos acá al tríceps y vemos acá a los planos superficial y profundo de la cara posterior donde lo superficial era XXQAM y lo profundo era SWAP XXX. Y ahora hacemos un corte para ver si vemos al nervio radial y la arteria medial profunda. Pasa la que sigue. Le hacemos el corte y aparece directamente esto, ¿verdad? Y vemos acá al superior corto atravesado por ripo. ¿Cómo que ripo? Y eso no es el nervio radial. Y si ustedes ven los libros y un ortopedista le preguntan, ¿quién inerva la cara posterior del antebrazo? El radial. El radial terminó acá arriba, papá. El radial se terminó, la rama interósea posterior de este nervio es la que está inervando aquí. Pero es lo mismo, no es lo mismo, porque el radial es el nervio que termina hasta aquí y se divide en dos ramas. Y una de sus ramas es el que va a inervar a los 9 músculos de la cara posterior del antebrazo. ¿A qué sigue? Entonces aquí unos cortes
a nivel del brazo, y vemos acá el braquial anterior, y normalmente aquí debe estar el músculo cutáneo que no lo encuentro, y acá las dos partes del bíceps, creo que tuvo agenesia del músculo cutáneo, porque no, aquí debería haber un nervio, ¿están de acuerdo? Este es el braquial anterior, y entre este y estos dos, de la porción corta y larga del bíceps, aquí deberíamos representar a este, vemos al mediano en el uva, ¿correcto? Y vemos al tríceps en la parte de atrás, y tampoco veo que están representados el nervio radial y la arteria medial profunda en el canal radial, tipo de torsión. ¿Para que sigan? Y vean ustedes esos cortes que hace este libro, en donde vemos aquí a la M del codo, ¿de acuerdo? Vemos a la fascia, y después vemos otra fascia. Nos damos cuenta que hay dos tipos de fascia: la fascia superficial, que está pegada a la piel, porque dijimos que la piel tiene tres capas: piel, tejido cerebral subcutáneo y fascia superficial, y la fascia profunda, que se individualiza y personaliza cada músculo. Yo vengo como fascia profunda y le regalo una capa a Carlos, y luego le regalo una a él, a Ismael, y así nos vamos con Mónica, y así a cada uno tiene una capa personalizada, como se ve acá, como se ve aquí, como se ve acá, como se ve acá, como se ve acá, fascia profunda, ¿de acuerdo? Entonces vemos acá que si estamos a nivel del brazo, este será nuestro bíceps, obvio que tiene que ser el músculo cutáneo, obvio que tiene que ser meuma, obvio que tiene que ser el braquial anterior, obvio que tiene que ser el tríceps, y obvio que tiene que ser el nervio radial y la arteria medial profunda. Este es el dato de la mente, pero luego lo van a quemar. Después de eso se lo doy a ellos para que lo saquen copia y se lo reparten. Cada copia es un amigo. Aquí en estos. Ahí le va a poner eso. De todas maneras, no pasa nada. Bueno, había un doctor que a mí me impresionaba en primer año, cuando fue nuestro maestro en este salón, que era un doctor que una vez me tocó a mí dar el nervio pudendo interno, que sí, era lo más sencillo, porque eran 2 hojas y media en el tema. Todos tenían 7 hojas en el local, pero ese 2 hojas y media. Y me tocó dar el nervio pudendo interno, un nervio que es importante para la erección. Y de pronto empecé a hablar del nervio pudendo interno, S2, S3, S4, S ventral, que sale por aquí, por allá, y no sé qué, pasa por la pared lateral, la lateral interna, no sé qué, y llega a la parte del pubis, por debajo, el ligamento, no sé qué, no sé cuál, se distribuye en el dorso, da 3 ramas, aperido. ¿Cómo te aperidas, hija? Digo, ¿está bien? Aperido, anal, perineal, superficial y profunda, y dorsal del pene, dorsal del clítoris, y terminé. Y digo él, muy bien con el doctor Mulán. O sea, porque si nos decían, primer año todos son doctores. Muy bien con el doctor Mulán. Lo único que le faltó es que a 1.25 centímetros por debajo de lo que es el ligamento subpúbico es donde el nervio pasa a través para dirigirse al dorso del pene. Yo dije, wow, ¿cómo sabe este maestro? Una memoria escandalosa, así. Pero un día se me ocurrió preguntarle, doctor, ¿cómo está lo del nervio allá? Y dice, así como estás ahí. Ahí está. Y le decía yo, pero es que no entiendo el músculo cutáneo, ¿dónde está? Velo bien, ahí está. Pero es que, doctor, ¿será este? Ahí está. Y me di cuenta que era pura memoria, que realmente él no sabía lo que decía, ¿sí? Y me quedé con ese concepto, ¿está bien? Me quedé con ese concepto. Tiene mucha memoria, pero no sabe lo que está diciendo. Qué lástima, porque no aprovecha su memoria. Pasan 2 etapas de primer año, y de pronto viene un argentino, y de pronto ve que yo tengo cierto talento de conocimientos, y le dije, yo soy como el maestro Cipriano. Yo le dije, ¿por qué? Porque yo sé mucho de conocimientos, pero no sé nada. ¿Cómo que no sabes nada? No sé nada. O sea, es pura memoria, porque no lo puedo explicar. O sea, con algo que me muevan ustedes, no va a poder decir qué es. Tiene que ser en orden como 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, 1 por 3, 3. Y cuando me pregunten 1 por 10, tendré yo en mi mente 1 por 1, 1 por 1, hasta que llegue a 10, 1 por 10. No, así se estudia. En Argentina me enseñó a estudiar, y a partir de ese momento toda la memoria acumulada se volvió wow, porque ya el razonamiento, ya entendiendo las cosas como son, la memoria solita fluía, ¿sí? Y entonces estábamos ya en la última etapa. Recuerdo que entré con un promedio de 84 el tercer examen,
y que realmente las calificaciones no eran muy altas, el más alto tenía 91 y nosotros estábamos 84, o sea, ahí íbamos. Pero yo en la tercera etapa, yo sentía que todo lo que había hecho de esfuerzo en las primeras etapas era muy bueno porque había aprendido a estudiar y de pronto en este salón presentamos la tercera etapa y aquí había unos cuadros que representaban en cada salón algunos estudios que nosotros mismos, los estudiantes previos, presentaban como parte de trabajos anatómicos para ganar puntos. Y allá debajo del aire acondicionado había una vista frontal del esfenoides, ¿sí? Las alas del esfenoides allá, y los recesos esfenoidales, el ala interna y el ala externa de la apófisis pterigoides, las alas mayores, las alas menores, vista frontal. Y yo estaba sentado aquí donde está Carlos y yo estaba sentado. Y de pronto viene el doctor y me dijo, si llegas a sacar 100, me dijo, es porque es una chafa, me dijo. Chafa. Tienen todos los dibujos de anatomía acá. Cualquiera que sepa de anatomía, pues, fácilmente puede sacar eso. Yo siempre he dicho que quiten los dibujos porque es una ayuda para el estudiante. Por ejemplo, ve que claro se ve el clivus, me dijo. El clivus, le dije. Doctor, ¿no se puede ver el clivus allá? Porque esta es una vista frontal del esfenoides. En la vista posterior del esfenoides llega la porción basilar del occipital y el clivus allá está. Y aparte el clivus no le pertenece al esfenoides, le pertenece a la porción basilar del occipital. No, se ve que no sabes de anatomía. No, venga, por favor, vamos a salir de acá. Salimos y nos pusimos detrás de esa parte allá. Y le dije, si usted quiere ver el clivus, lo tendría que ver usted aquí. ¿Usted lo ve? No. Pues yo con mi imaginación lo veo perfecto. Veo hasta el tronco de la basilar y veo cómo se divide con tal cosa. Está muy mal, me parece. Tuve la oportunidad de sacar 100 puntos, el único 100 que existe acá. Mención honorífica. Y me ponen a dar clases el primer año para segundo, así como que ustedes terminen y pongan a Carlos a dar clases al siguiente año y hasta el resto de su vida, como ahorita. Tengo un mundo de años dando clase. Compartía mis clases normalmente con el deporte, con todo, así que sí se puede. Tenemos tiempo para todo, pero hay que organizarse y entender lo que estamos estudiando. Seguimos. El razonamiento de las diapositivas les va a ayudar a poder entender sus conocimientos. Y cuando nosotros ocupamos más de 2 o 3 sentidos, la fijación será mejor. Si tenemos sonido, al mismo tiempo interpretación y pensamiento, al mismo tiempo lo visual, lo que estamos viendo, la fijación del concepto será 1000 veces mejor. A que estén memorizando y sin entender qué es lo que están memorizando. ¿Para qué sigue? Aquí, por ejemplo, en el antebrazo, también el autor fue a Ramekun, ¿sí? En donde tenemos aquí que es esta arteria y luego que este nervio que está viniendo por acá, que es el mediano, que va a aparecer finalmente por acá, cubital y mediano, y los diferentes planos musculares, flexor común superficial, flexor común profundo, flexor largo propio del pulgar, acá abajito estaría el pronador cuadrado, y aquí estaríamos en la parte proximal del radio del cúbito hacia la articulación del codo. ¿Para qué sigue? Aquí vean ustedes las vainas tendinosas, donde hay 2 tipos de tendón, flexor común superficial, ¿se acuerdan? Que se dividía, el flexor común profundo pasaba hasta la base de la falange distal, uno se llamaba perforante el profundo, el otro perforado el superficial. Aquí lo tienen. La que sigue. Y aquí, por ejemplo, empezamos a ver a CUM 25. Y cuando veíamos esas diapositivas, te juro que no queríamos nada de ver, pues no entendíamos nada. Y aquí tenemos a BOFA, y aquí tenemos a PAFO, y aquí tenemos a LUI, todo lo que vimos, lumbricales, interiores palmares y dorsales, y de pronto aquí vemos una división del tendón, y aquí vemos cómo está dividido y cómo está pasando el flexor común profundo de los dedos que llega a la base de la falange distal. Mientras que la división del flexor común superficial llega a los lados de la falange media. ¿Correcto? Que si tenemos un corte a este nivel y nosotros ponemos aquí a una persona que está en el campo con su hacha, o con su coa, o con su machete, y hace así y se vuela los tendones,
Para poder saber qué tendones se lesionaron, pondríamos la mano aquí. Y si él hace así, ¿qué significa? O sea, si él hace así, que el flexor común profundo se respetó, que el corte no llegó a él, ¿correcto? Pero si cuando yo haga así, veo que este sí lo hace, pero los demás no lo pueden hacer, quiere decir que este tendón no se lesionó, pero estos sí se lesionaron porque no lo puede flexionar. Y así normalmente, moviendo los tendones bajo anestesia, puedes ver que este le pertenece al índice, este al dedo medio, aquí este es el proximal, y entonces haces tendino rápidas dirigidas de acuerdo a los tendones que están así todos y no sabes quién es quién. ¿De acuerdo? En el cadáver se ve una cosa curiosa, porque normalmente cuando vas a dar clases sobre cadáver, agarras un tendón y de pronto haces así el dedo del cadáver y todo se movió, dicen, pues claro, se movió, si lo estoy jalando, ¿sí? No es una cosa, ay, se acaba de mover su dedo, lo estoy jalando, ¿está bien? ¿Para que sigue? Y aquí, por ejemplo, se puede ver las vainas tendinosas y se puede ver aquí al tendón que tiene mesotendones que lo fijan directamente a los huesos para darle mejor función. Y se puede ver aquí cómo el cubital viene para inervar a todos los músculos de la región hipotenar, como también aquí una ramita para todos los músculos excepto el aductor. Pero fíjense qué curioso, este cubital se da la vuelta para poder llegar a este, que es el aductor, el único músculo de la región tenar que no es inervado por el viento. ¿De acuerdo? ¿La que sigue? Aquí el arco dorsal del carpo, la que sigue. Aquí lástima que no podemos ver el visual index, porque aquí una en una. A ver, yo quiero que ustedes me digan, vean este pulgar. ¿Qué será esta rama que viene por acá? No vean lo de acá arriba. ¿Qué será esta rama? ¿Cuál será? ¿Pero cuál será esta rama? Ese es rascu. Rama anterior superficial cutánea. Que cuando venga va a dar una ramita aquí, nos va a dar otra ramita aquí, nos va a dar otra ramita aquí. Y entonces son 4 ramas que da. Y entonces decimos que son 4 que junto con las 3 que da el cubital que viene de este lado, entonces nos da pura 34 en posición anatómica. Cubital 3, 4. Y eso es la sensibilidad del dorso de la mano. ¿La que sigue? Y aquí, por ejemplo, ustedes agarran y ven así, un accidente de trabajo. Puede llegar el paciente así. Está trabajando normalmente él y vienen unos cortes para la madera o vienen cortes para tal cosa y accidentalmente se va la mano y viene el sujeto así. Así viene. Entonces tienes que ver prácticamente cómo está, o sea, la disposición. Y entonces en el trasplante de la mano distal, tienen prácticamente que unir primero aquí todo lo que es el metacarpo para que vayan uniendo los tendones, vayan uniendo las arterias, uniendo los nervios y tengamos buena funcionalidad. Pero eso existe desde hace muchísimos años, no es ciencia ficción de ahorita, eso desde hace años existe, ¿sí? En cierta ocasión, nosotros íbamos saliendo de la guardia, vamos en el RR, residencia rotatoria, ya habíamos terminado medicina y estábamos preparándonos para la especialidad. Adelante. Hola. Ya nos estábamos preparando para la especialidad y estábamos saliendo de la guardia, ¿sí? Íbamos en mi carro, tenía un carrito y íbamos en el carro y 2 compañeros míos. Y a la altura prácticamente en Santiago, ¿sí? Donde está la iglesia aquí en Santiago, ubicados todos, ¿ya? A la altura de Santiago, una autorrefaccionaria enfrentito de la iglesia y en contraesquina una farmacia que todavía existe, esa farmacia en la esquina, todavía. Había un poste de madera de teléfonos que a nosotros nos tocaba hacer el alto, ¿sí? Sale una señora con una niña como de 11 años y sale normalmente la señora caminando y la niña agarrada de la mamá así y van caminando y el camión da la vuelta, ¿sí? Se levanta la niña, se desprende de la mamá, nosotros vamos a ir al alto, sigue con la niña normalmente, la aporrea en el poste, ¿sí? Normalmente vemos cómo la extremidad de la niña se cae directamente al piso. Nosotros quedamos así y rápidamente dejamos el carro en la esquina, bajamos allá y tenía la niña todos los intestinos afuera porque se había roto el abdomen aquí y se había desprendido la extremidad, ¿sí? Y estaba sangrando.
Sí, pero ¿qué estaba sangrando? Estaba sangrando la vía oral. ¿Sí? Aquí donde se desprendió estaba sangrando. Rápidamente, así como estábamos, comprimir normalmente esto, ¿verdad? Otro normalmente agarrando a la extremidad, ¿sí? Subiendo a la niña en pésimas condiciones con un choque neurológico por el dolor que estaba presentando, ¿sí? Los intestinos desparramados y la traímos acá al servicio de urgencias. Nosotros acabamos de quitarnos de este servicio para irnos a nuestras casas. Llegamos al servicio de urgencias y rápidamente viene el servicio de cirugía. Hicieron una junta de 12 especialistas para ver en qué orden iban a entrar. Y entró la niña a quirófano rápidamente, le pusieron su sedación, la anestesiaron, intubación y todo. Cirugía de 13 horas 40 minutos. 13 horas 40 minutos. Primero entró el ortopedista para unir esta parte con el coxal que normalmente estaba acá y el fémur. Y luego empezaron prácticamente las anastomosis principales de los vasos y todo. Y esa niña, terminando las 13 horas al día siguiente, unas horas después, ya tenía pulso de la arteria pedia. O sea que la conexión estuvo perfecta. ¿Está bien? Y normalmente esa niña salió adelante y estamos hablando de 1982. O sea, cuando ustedes ni siquiera estaban en proceso. 1980. ¿De acuerdo? Entonces vean cuántas maravillas se han hecho desde un tiempo atrás y lo que se hace actualmente es algo así, wow. ¿Sí? Yo, por ejemplo, me meto en mi área de gineco, pues porque en gineco dije, fue muy difícil para mí elegir si quería gineco, o si quería cirugía, o si quería medicina interna, o si quería pediatría, porque cuando te gusta todo, es difícil dejar de ver todas las demás. ¿Sí? Y así como en La Voz, ¿sí vieron el programa de La Voz, de los que cantan y todo? En donde están los coaches allá y vienen, mira, si tú vienes conmigo, yo te ofrezco que hablas allá y tú seas el talonero y empiezas a cantar y antes de todos mis conciertos, yo te voy a enseñar a cantar y te voy a... O sea, cada quien da sus... Entonces, entre múltiples maestros que teníamos, pues yo era su fan de uno de los maestros y digo, ¿cómo es que te fuiste a ginecología? Tú tenías un futuro grande en cirugía. Tú tenías las manos como para hacer grandes cirugías y además el conocimiento para muchas cosas. ¿Cómo te atreves a irte a ginecología? Que no se necesita mucho para que seas ginecólogo, se necesita una sola sinapsis normalmente para que tú puedas aprender. O sea, que cualquiera lo puede hacer, ¿de acuerdo? Y entonces dije, pues quiero ir allá, pues que pues la ginecología tiene cirugía, la ginecología trae bebés a través de la obstetricia, porque además el bebé inútero yo puedo estudiarlo inútero y al nacer también lo puedo estudiar y me cumple con varias cositas que cirugía no me puede cumplir. Yo te ofrezco que normalmente rechaces tal cosa y que vengas a cirugía y tú vas a ser mi ayudante en la clínica de Mérida y luego los casos quirúrgicos contigo los voy a operar. Ya había pensado en ti, esto, sí, pero yo voy a ser gineco, ¿sí? Y entonces al ser gineco, o sea, sabías que te tenías que decirle adiós a todo, porque gineco que ve mujeres, ¿estamos de acuerdo? Entonces ya estás quitando el 50% de tu gusto personal de ver a niños, ancianos, te llegas a dedicarte a ver mujeres con sus enfermedades y sus embarazos, nada más. Y te quitabas un 50% que eran los varones. Cuando entramos a la torre de esta de aquí, que estaba empezando y nosotros la inauguramos, nosotros entramos y de pronto empezamos a ver cosas nuevas en la torre. Yo tuve la oportunidad de atender el primer parto, estábamos de R2, y me tocó a mí de casualidad, y ahí está mi nombre, el primer parto, pues el doctor Durán, ¿verdad? Ok, pero luego la vida seguía su curso y mi preocupación era, ¿qué va a pasar cuando termine gineco? O sea, no se va a ver bien que en un momento dado venga un varón a consultar con un ginecólogo, yo soy gineco, ¿sí? Pero no. Entonces, viene entre lo nuevo, el ultrasonido, ¿sí? El ultrasonido agarra y ponen un equipo de ultrasonido allá, pero nadie sabe manejarlo. Entonces empiezan a ir promedios, entonces en primer lugar, tú tienes derecho a hacer un curso de ultrasonido para que apoyes la unidad. ¿Quieres hacerlo? Pues sí, claro. ¿Y qué tengo que hacer? Vas a bajar al servicio de rayos X todas las mañanas de 9 a 12 del día y vas a ver puros casos de ginecología, no vas a ver ultrasonidos de otras partes. Ah, está bien. ¿Y qué voy a ver? O sea, embarazos, enfermedades de la mujer y los senos. Ok, perfecto.
Yo bajo normalmente allá en un mundo totalmente diferente, en un mundo de 3 colores, del blanco, el verde y el gris, que es lo que se maneja en una pantalla de rayos X. Y de pronto veo que el doctor me dice, ¿sabes qué? Los casos que tenemos ahorita en la mañana, no hay ninguno de ginecología. ¿Quieres quedarte? Pues sí, me quedo. Y de pronto empieza a ver allá y le digo, eso que se está viendo ya es el hígado. Sí. Y eso que está entrando por allá es la porta. Sí. ¿Cómo sabes? ¿Sabes algo del ultrasonido? No. Pero eso que se va aquí y que se va acá es la rama izquierda y derecha de la porta. ¿Sí? Esa es la vesícula, esa que está allá. ¿Sí? Tiene una piedra ahí adentro. ¿Sabes de ese ultrasonido? No. Le digo, pero está tan claro que la verdad, esa es la cápsula de Gleason. Sí, la cápsula del hígado. Ah, sí, tiene razón, la cápsula de Gleason. Sí. Y de pronto que el riñón y que y lo otro. Y me doy cuenta que ese es mi mundo. Y yo me doy cuenta que ese es mi mundo realmente, ¿no? O sea, allá, y dije, este es mi complemento de la ginecología. Y a través del ultrasonido voy a poder ver a todos, a recién nacidos, a niños, adultos, sin importar sexo ni nada. Y eso es lo que soy. Y entonces cuando empecé a hacer ultrasonido me di cuenta que yo puedo hacer el diagnóstico mejor que cualquiera, en el sentido de que el mejor médico preparado no puede llegar a un diagnóstico. Ejemplo, vamos a suponer que Andrea se presenta a un consultorio y dice, doctor, vengo a consultar porque tengo un dolorcito aquí. Ustedes como estudiantes de medicina, ¿qué pensarían si fuera acá? Aquí. Ajá. Entonces dice el médico, bueno, podría ser un problema de tu hígado. Y dice Andrea, ¿será que esa sea la causa? ¿Será que es lo único que puede hacer? Yo digo que no, ¿qué otra causa puede ser? ¿Sabes qué me pasa, doctor? Que cuando como chicharra o cuando como huevo, me duele. ¿Colon irritable? ¿Y será que el hígado o el colon, será que eso puede ser? No necesariamente. Hay otras causas. ¿Qué otras causas? ¿No? Vesícula, que tenga piedra la vesícula, ¿está bien? Bueno, también puede ser la vesícula que tenga piedras, pero también puede ser colon, también puede ser una úlcera de su estómago, también puede ser una úlcera duodenal, dice el paciente, dice Andrea. Yo pensé que era mi vesícula por lo que vi en internet, pero ya me confundí más. Entonces, ¿qué es? No podemos llegar al diagnóstico porque tenemos que hacer un ultrasonido. ¿Qué es un ultrasonido? Un ultrasonido es lo más sencillo del mundo de agarrar y venir aquí y tomar una fotografía acá, en donde si ella está, aparecerá en la fotografía, si no está, ¿cómo está? ¿Está bien? Si yo agarro y hago así, y él es la vesícula y tiene piedras, puede decir, la causa del dolor de Andrea es que tiene piedras en su vesícula, porque resulta que el estómago está bien, porque resulta que el colon está bien, porque resulta que el riñón derecho está bien, porque resulta que todo está perfecto, y la causa es esta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú entras como paciente con un diagnóstico para buscar un diagnóstico seguro, pero tu diagnóstico nada más va a ser presuncional. Puede ser, pero nunca vas a poder llegar a decir la conclusión de qué es esto. Necesitas una imagen en tiempo real para que tú digas, es la vesícula. ¿Sabes qué? Está bien tu vesícula, está bien tu hígado, tu estómago, está tal. Entonces se llama colon irritable. Es un diagnóstico por descarte. Todo estuvo perfecto, el colon es el que se tiene la culpa. ¿Está bien? Entonces el ultrasonido hoy por hoy, todas las áreas tienen que tener ultrasonido, hablando en ortopedia, articulaciones, hablando en vasos sanguíneos, los vasos sanguíneos, hablando normalmente del abdomen, todo prácticamente por ultrasonido para llegar a diagnósticos precisos. Entonces ahorita ya es lo de hoy, rutina. De hecho, los ginecólogos echan a perder las cosas. ¿Por qué? Tienen ustedes, quiero una consulta con usted, doctor, y dice al otro doctor, ¿ya te hiciste ultrasonido? No, ve que te hagan un ultrasonido y lo vienes conmigo. No es así. Primero viene conmigo, lo interrogo, veo de qué se trata, cuál es su probabilidad diagnóstica, mando un ultrasonido para que me confirmen. No es hazte el ultrasonido para que cuando vengas, tienes miomas, te voy a tener que operar, o tienes un quiste de ovario, te voy a tener que hacer cosas. No, tiene que ser primero la historia clínica de interrogatorio, luego el ultrasonido y luego lo que se tenga que hacer. Pasa la que sigue. La que sigue. Sigue. Sigue.
Bueno, ya vimos un poco de esto. Ahora nos vamos a ir al archivo, donde están todas, y nos vamos a ir hacia ¿dónde está el sistema nervioso? ¿No hay sistema nervioso? Cabeza. Vean los cortes que van a aparecer en la cabeza. Pasa. Vean los cortes para Halloween. ¿Ah? Ahí está. Vean cuántas cosas importantes tenemos. Vean. Cime, tres elevadores. ¿Está bien? Tricuanem, ¿correcto? De este lado, una arteria. ¿Qué arteria? Viene desde acá y sube hasta la parte interna aquí. Y luego se va a comunicar con vos y voy. La arteria facial. ¿Sí? En el fondo, vemos allá 1, 2, 3 y 4 músculos que nacen del anillo tendinoso de Sim. Músculos rectos. ¿Está bien? Un globo ocular, donde lo blanco se llama. Y vemos acá un color que se llama iris. Y vemos una abertura que se llama pupila. Que cuando son iguales se llama. Y cuando son desiguales, la isocoria es fisiológica y la anisocoria es patología de algo que está dentro del cráneo. Ok, y luego vamos a ver que hay dos tipos de fibras. Unas circulares que cierran normalmente la pupila, que causan miosis. Y unas que están radiadas, que se abre la pupila y se causan midriasis. ¿Correcto? Y todo dependerá del impacto hacia la oscuridad o el impacto hacia la luminosidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Vemos directamente acá a una hendidura orbitaria superior, 3.456 venas oftálmicas, una hendidura orbitaria inferior, NISI, y acá conducto óptico no arcero. Vamos a la que sigue. Vemos una vista lateral. ¿Está bien? De una forma muy didáctica. T aparece acá. Que aparece esto temporal, que aparece el macetero, y ya por dentro los pterigoideos y el músculo de los trompetistas buccinatores, ¿verdad? Y aquí directamente otra serie de músculos, el músculo bola de la barba, el cuero mentoniano, ¿verdad? Y vemos al orbicular, y vemos los cartílagos de la nariz, y vemos al frontal, y vemos al parietal, y vemos al occipital, y vemos a pote, y vemos acá salud. Es donde está el frontal, el esfenómenes, el temporal, el parietal y en el fondo la rama anterior de la arteria meningia media. Y aquí vamos a ver la rama posterior de la arteria meningia media y también al seno lateral. ¿Correcto? Pasamos a la que sigue. Vean esa estructura de cómo de un lado les deja la dura madre, ¿sí? Y vean cómo está aquí la confluencia sinusal, el seno sagital superior, y acá de pronto vemos cómo está la porción horizontal y luego la porción sigmoidea. Y ayer preguntaban que qué pasaba con el seno petroso superior y el seno petroso inferior. ¿Sí? Aquí está. Entonces vamos a encontrar que esto que está aquí, esta estructura aquí adelante, que está el seno cavernoso, y vean esto, seno petroso superior, desembocando en la unión de la porción horizontal con la porción sigmoidea del seno lateral. Y aquí tiene entre dos senos, y aquí vamos a encontrar el tróncula basilar, y aquí las cerebrales posteriores, y aquí el quiasma óptico, y aquí Omani, ¿correcto? Y aquí encontramos también Mai, ¿correcto? Y aquí vamos a encontrar las fosas cerebelosas, y aquí las fosas cerebrales posteriores, ¿correcto? Y aquí encontramos el primer par craneal olfatorio, y el segundo óptico, y luego el tercero, cuarto y quinto está a este nivel, séptimo y octavo a este nivel, y más acá atrás 9, 10 y 11, y el 12 que es el hipogloso, y las arterias vertebrales uniéndose para dar origen al tronco de la basilar. Ok, pasamos a la que sigue. La que sigue. Los neonatos, sus fontanelas que también ya vimos, todo. La que sigue. Una vista inferior, escoba, ¿se acuerdan? Escamas, cóndilos, porción basilar, tubérculo faringio, ¿correcto? Aquí vemos a la yugular interna, aquí vemos la carótida interna, aquí vemos la cavidad glenoidea, aquí vemos el hueso timpánico, aquí vemos la apófisis estiloides, acá el hueso estilomastoideo, aquí lo que es la apófisis mastoides y la ranura digástrica, la cresta occipital externa, la línea curva superior del occipital, línea curva inferior del occipital, el paladar duro, 3 partes anteriores por el maxilar, cuarta parte posterior, lámina horizontal del palatino. ¿Correcto? ¿La que sigue?
Este es el platisma, correcto. Este es el esternocleidomastoideo. Aquí tenemos el nervio facial. Aquí tenemos la glándula parótida. Aquí tenemos esta que se llama de Bichat, la bolsa serosa de Bichat. Esta. Y aquí tenemos a un músculo. Y luego tenemos un orbicular aquí, correcto. Sin más, sin me, 3 elevadores. El orbicular aquí arriba. La que sigue. Sigue nuestra disección, correcto, sigue la disección para que veamos cómo está esta fila del macetero. Le hacen un hueco aquí para que vean el conducto dentario donde está pasando el nervio alveolar del dentario inferior, que va a salir por la cuerda mentoniana por acá, ¿de acuerdo? El perfil, muy bonito el cadáver, ¿verdad? Muy bonito. Perfil de la nariz así, con cirugía plástica, para que sigue. Y aquí también, mira, bonito que se ve con sus ojos y su esclerótica. Y aquí se ve directamente el iris, y aquí se ve la pupila, ¿verdad? Y aquí se ve el frontal del occipito frontal, el orbicular, el prócer que se encuentra a este nivel, la glándula submaxilar, la vaina carotidia, el esternocleidomastoideo, ¿correcto? Los vasos, ¿verdad? Que vienen directamente de acá, donde termina la carótida interna, que se va dentro del cráneo, y la externa, que termina por allá en el tema temporal superficial y maxilar interno. ¿Para qué sigue? Y sigue nuestra disección, ¿correcto? Y el autor nos mete aquí al seno de Gilmore, ¿correcto? A este hueco, para que vean acá el conducto infraorbitario y la salida del nervio infraorbitario. Y para que no quede nada a la imaginación, vemos acá a la meningia media en su rama anterior, en el fondo del eptelio, y vemos directamente a la vaina carotidia, y sabemos que esta es la carótida externa, porque esta sí tiene ramas, y la carótida interna no emite ramas en el cuello, ¿correcto? Y se ve la lengua y se ve el nervio lingual que está por acá, Madelín, el mandibular, rama dentaria y rama lingual, las piezas dentarias, la que sigue. Y vamos a ver el cerebro, a ver cuántas cosas vamos a ver ahorita en el cerebro en este atlas. De buenas a primeras, vemos acá algunos giros importantes, ¿verdad? Y vamos a ver que es la cisura central, que el giro precentral, que el giro postcentral, etcétera, etcétera. Pasa la que sigue. Vean el corte, cómo se hace, de tal manera que tenemos acá esta estructura que se encuentra acá, la hoz del cerebro, el cuerpo calloso, la rodilla, el pico, el septum lucidum, el quiasma óptico, la arteria aquí oftálmica que se va a meter por acá, el quiasma óptico, y de pronto que si el tálamo, que la cápsula interna, que el globo pálido, que el putamen, que la cápsula externa, que el claustro antemuro, que la cápsula extrema, que la ínsula de Rey, que la cisura lateral. ¿Se dan cuenta cuánta cosa que hemos visto ya está ubicada en una diapositiva? Muy bien, pasa lo que sigue. Hacemos un corte transversal y ahora podemos ver el force menor, el force mayor, al tercer ventrículo, a la masa intertalámica, a los tálamos unidos por sus núcleos dorsomediales, a la cápsula interna, a la rodilla de la cápsula interna, al segmento anterior, al segmento posterior. No podemos ver el sublentiforme que está abajo, ni tampoco el retrolentiforme que está más abajo, pero podemos ver el globo pálido, el putamen, la cápsula externa, el claustro antemuro, la cápsula extrema, la ínsula de Rey. ¿De acuerdo? Todo ubicado perfectamente bien, el músculo temporal, aquí, la dura madre, la que sigue. Y ahora vemos el cerebro de lo que vimos el día de ayer. En este corte, ustedes pueden ver que las arterias vertebrales emiten esta arteria cerepi, cerebelosa posterior a esta, pero va al lóbulo inferior del cerebelo. Cerebelosa posterior. El cerebelo recibe 3 arterias cerebelosas, 3 arterias cerebelosas posterior inferior, que cuando falla, tiene algún problema de circulación, tenemos un síndrome de Wallenberg, ¿sí? Wallenberg. De pronto aparece esta arteria, que ya no es de la arteria vertebral, sino que es del tronco de la basilar. Que si ustedes ven, el origen de esta arteria y de esta arteria, esta es anterior y esta es posterior. Pero ambas van a ir al lóbulo inferior. Y él se llama Caín, cerebelosa anterinferior. Y luego se ve ahí arriba, una que no vemos su origen, pero la vemos aparecer acá, y que va a la parte superior, cerebelosa superior. ¿Correcto? Entonces, si ya llegamos acá,
en donde las arterias vertebrales, su mnemotécnico cerepi es AP, son sus ramas, cerebelosa posterior inferior, espinal anterior, espinal posterior, por eso dice cerepi es AP, cerepi, cerebelosa posterior inferior, espinal anterior, espinal posterior. Son ramas de la arteria vertebral. Ramas de las arterias vertebrales, ¿sí? Y cuando entramos a este tronco de la basilar, el mnemotécnico es el siguiente: Caín, o sea, vamos a poner cerebelosa anterinferior. ¿Está bien? Subrayamos la C de cerebelosa, la A de antero, ¿sí? Y N de inferior, y sacamos el término Caín, ¿sí? Pero luego sí tienes un montón de ramitas aquí que se llaman pónticas o protuberanciales, ¿sí? Pónticas o protuberanciales, y subrayamos POM, ¿sí? Luego sigue una arteria, esta, auditiva interna o laberíntica, que es la que va a entrar en MAI, en la PA, ¿ok? Correcto, laberíntica o auditiva interna, que cuando tiene problemas de circulación podemos tener que nos dan vuelta las cosas, síndrome de Meniere, vértigo, te paras y te estás cayendo y todo, te da vueltas, estás acostado en tu cama y sientes que todo se está moviendo por un problema de tipo vascular. Entonces, arteria laberíntica o auditiva interna, ¿está bien? La primera pusimos Caín, la segunda POM, la tercera, en donde dice laberíntica, la. Y de pronto vemos cerebelosa superior. ¿Está bien? Cerebelosa superior. Y donde dice cerebelosa, subrayamos cere. Y donde dice superior, su. ¿Está bien? Y luego termina dividiéndose en qué? Cerebrales posteriores. Entonces, y termina en cepo. El mnemotécnico de la arteria del tronco de la basilar es Caín, pon la cerezu, como pon la cereza. Cerezu es cerebelosa superior. ¿Está bien? Más cepo, que son las cerebrales posteriores, que son sus ramas terminales, y ya tenemos todas las ramas. El tronco de la base. Caín, cerebelosa anterior. Pom, pónticas, la laberíntica, cerezu, cerebelosa superior, cerebrales posteriores. ¿Correcto? Aquí podemos ver que esta arteria, que es la de mayor calibre, es la arteria cerebral media. ¿Correcto? Sale en la profundidad de la ínsula de Rey, allá en la cisura lateral, y que va a dar ramas parietales, ramas temporales y ramas frontales, mnemotécnico patefrom, parietales, temporales y frontales. La rama de mayor calibre, la cerebral media, sale a través de la ínsula de Rey a la cisura lateral, y sus ramas son parietales, temporales y frontales. Es la arteria principal de irrigación de la cara externa del telencéfalo. Vean, solamente este pedacito no cubre todo esto, cubre todo eso, a través de parietales, temporales y frontales. ¿De acuerdo? ¿Cuántas cerebrales tenemos? 3. Entonces, la anterior y la posterior tienen ubicación medial. En cambio, esta, su ubicación de irrigación es lateral. ¿Correcto? Muy bien. Hay un muñequito que no hemos visto nosotros. Es una caricatura que cuando ustedes vean el SNEL, ustedes van a ver que aquí, a este nivel, es un giro precentral que es motriz y un giro postcentral que es el área sensitiva o somestésica primaria, donde todo nuestro cuerpo está representado de cabeza. ¿De acuerdo? Van a ver un muñequito donde si yo dibujo el muñeco, su cabeza está aquí, su tronco está aquí, su extremidad va para arriba y se mete. ¿Dónde terminaban esos dos giros por dentro? Este y este, ¿dónde terminaban por dentro? En el paracentral. En el paracentral. ¿De acuerdo? La mitad anterior
a la mitad anterior del paracentral y lo que está atrás a la mitad posterior del paracentral. ¿Está bien? Entonces, fíjense ese detalle importante. A, B, C. ¿Qué significará eso? Así como decimos IBU, que significa infección de vías urinarias. Accidente cerebrovascular. Entonces, ABC es accidente vascular cerebral. ¿Sí? Hay una junta de neurólogos y dicen, realmente tuvo un accidente este paciente, tuvo un accidente automovilístico, tuvo una caída, tuvo un traumatismo, no. De pronto, esperamos que no sea yo, el maestro estaba dando clase y se desvaneció. Esperemos que yo no sea, si no ya no va a haber clase con ustedes. Entonces de pronto, el sujeto que estaba dando clase se desvaneció, nunca tuvo un traumatismo, una pérdida de conocimiento súbita. Eso se llama evento vascular cerebral, no accidente vascular cerebral. Entonces, en 1995 cambia la nomenclatura, y ahora se llama ABC, se llama EBC. ¿Ok? Entonces, EBC significa evento vascular cerebral, y nada más puede ser de dos tipos, ¿está bien? O se rompió un vaso, es tipo hemorrágico, o se obstruyó un vaso, entonces es trombótico, ¿está bien? Entonces llega el paciente al servicio de urgencias en estado de coma. ¿Qué es eso? Inconsciente. Entonces de pronto, ¿y cómo te llamas? No puede contestar. Oye, contéstame, no puede contestar. Tiene un daño neurológico, que no es que no quiera colaborar, es que no puede. Está inconsciente. Pero no tiene ningún familiar, ni nadie conoce, como cuando ustedes ven a una persona en la calle, un borrachito, que de pronto se desvanece y hacen el favor de llevarlo al servicio de urgencia. Ustedes no saben nada del borrachito, nada. Y el borrachito menos, está perdido en su alcohol y además con sus eventos vasculares cerebrales. Cuando llega a un servicio de urgencias, el médico tiene que rápidamente que saber de qué se trata el evento vascular cerebral, si es de tipo trombótico o es de tipo hemorrágico. ¿Está bien? Porque los tratamientos van a ser diferentes. Si es de tipo hemorrágico, esa es una urgencia porque está sangrado dentro del cráneo y el cráneo no se puede distender. El resultado va a ser que el aumento de presión intracraneal provocará que haya una herniación del tallo cerebral y ese paciente se muera. ¿Correcto? Entonces hay que correr, hay que actuar rápido. En que venga neurología en la tarde, no, en la tarde ya está muerto. Es una urgencia cuando es hemorrágico. Pero ¿cómo puedo saber que esto es hemorrágico, que no es trombótico? ¿Cómo lo puedo saber? Pues muy sencillo. Cuando llega un paciente a un servicio de urgencia, lo que tiene que hacer primero es que tengamos las vías aéreas permeables, y por eso yo critico a las enfermeras, porque traen su tijera las enfermeras en un paciente X, le cortan como para que tenga vías aéreas permeables. Y resulta que acaba de comprar su camisa el señor. Está bien lo que está haciendo, pero no es necesario realmente ese grado. Pueden rápidamente quitar los botones y aflojar sus botones para que pueda respirar bien y no cortar la camisa. ¿Sí? De pronto viene alguien que está sangrando y de pronto está sangrando aquí y de pronto le rapan la cabeza. A ver, tranquilo. Un puntito que tiene aquí nada más, que no me ameritaba más que un puntito y se acabó. Ya lo raparon y le cortaron la camisa. Es dramático. ¿Está bien? ¿Cómo puedo saber si el problema es trombótico o es hemorrágico? Le tomamos la presión. Y si es hipertenso, la causa más común será hemorrágica. ¿Está bien? Porque la presión que está alta seguramente estuvo más alta y provocó la ruptura de un vaso. Y ya tenemos el diagnóstico. Este accidente vascular cerebral es de tipo hemorrágico. Rápidamente venga el neurólogo que le haga una resonancia de cráneo a ver si tiene un sangrado interno. Llegamos al diagnóstico, que lo metan a quirófano, que lo operen, que le descompriman el cráneo y se salva. ¿Está bien? Pero el otro puede ser trombótico. ¿Cómo lo puedo saber? Tomo la presión, cambio la mano. Rápidamente me voy al corazón, ¿de acuerdo? Y el corazón entonces se encuentra con o sea, tiene una arritmia y entonces su arritmia está haciendo que la sangre haya permanencia de factores procoagulantes que va formando pequeños coágulos que cuando los saque del corazón
van a salir por una arteria aorta que es gruesa y van a viajar fácilmente. Pero cuando esta aorta empieza con sus ramas que cada vez van a ser más delgadas, llegará un momento en que esto que está viajando, que se llama trombo y que ya se llama émbolo, ya no va a poder seguir su camino y va a obstruir una arteria importante cerebral anterior o media que viene de la carótida interna, y de pronto este sujeto va a caer en estado de coma. Eso es un evento vascular de tipo trombótico. Pues rápidamente hago el diagnóstico y ahora sí, que me traigan la heparina, que es un anticoagulante, se lo meto normalmente aquí y esto allá en la sangre destruye normalmente el coágulo, vuelve otra vez a permanecer la circulación, el sujeto despierta, recupera sus acciones, y si tarda uno, pues habrán secuelas en que habrá tiempos perdidos en donde no va a acordar qué fue lo que pasó, pero si es inmediato, su pronóstico es excelente. Si nosotros nos equivocamos, ¿verdad?, y pensamos que es un hemorrágico, ¿está bien?, que debe ser para cirugía, correcto. Un trombótico, nos equivocamos porque era un hemorrágico, ¿está bien? La naturaleza propia hará que las plaquetas rápidamente se vayan amontonando una con otra para formar un trombo y que deje de sangrar. Y ahora venimos con la heparina nosotros, botamos a las pobres plaquetas que están haciendo su trabajo y el paciente se muere. Murió por nosotros. ¿Cómo va a ser? Pues es una iatrogenia porque el hemorrágico hay que operarlo. Si le mete heparina porque me confundí, esos pequeños trombos que están formando las plaquetas mientras lo opero, los vuelo y aumento su hemorragia y el paciente se muere. ¿Ok? Evento vascular cerebral. Pasamos a la que sigue. Esta es la parte interna, ¿de acuerdo? Las otras cerebrales, una aquí y la otra acá. ¿Está bien? La cerebral anterior y la cerebral media. Resulta que esta nos da una arteria que va siguiendo todas las circunvoluciones. Esta es pericallosa porque va pegada al cuerpo calloso. Y esta va en la cisura calloso-marginal y se llama arteria calloso-marginal o del cíngulo, ¿sí? Y aquí hay una arteria que viene hacia los cuerpos estriados que se llama arteria recurrente de Eubner, ¿sí? Y hay otras que van al cuerpo estriado donde se encontraban los núcleos basales. El mnemotécnico de la arteria cerebral anterior es la perica recurrentes medial. La perica, peri, que es pericallosa, K, calloso marginal, recurrente de Eubner, ¿sí? Estriada medial. Vamos a poner las ramas. Ramas de la cerebral anterior. 1. La pericallosa. Vamos a subrayar la y peri. La segunda arteria, calloso marginal. Subrayamos CA nada más, para que diga la perica. ¿Ok? La tercera rama, recurrente de Eubner, H-E-U-B-N-E-R, Eubner. La otra, estriada medial, en recurrente de Eubner, ¿está bien? Subrayamos recurrente, ¿sí? Recurrente la subrayamos. En la siguiente, que se llama estriada medial, ES. Y donde dice medial, media. El mnemotécnico dice la perica recurrente es medial. Esas son las ramas de la arteria cerebral anterior. La primera que dijimos es la pericallosa, la segunda que dijimos calloso marginal, la tercera es recurrente de Eubner, estriada medial. ¿Correcto? Y acá atrás, nuestra cerebral posterior, ¿sí?, nos va a dar la arteria coroidea, ¿sí? 1, coroidea, la 2 en la parte media, la calcarina, la arteria calcarina, ramos parietales y ramos temporales.
Entonces vamos a hacer el mnemoteico. La primera, coroidea, subrayamos CO. La segunda, calcarina, subrayamos CA. La tercera, parietoccipitales, ramos parietoccipitales en realidad son entre parietal y occipital, parietoccipitales, subrayamos PA. Y temporales, subrayamos T. El mnemoteico dice coca y paté. ¿Está bien? La I no dice nada, sino cocopaté. Entonces, para que tenga forma, coca y paté. ¿Qué arteria era eso? Coroidea, son ramas de la arteria cerebral posterior. Coroidea, calcarina, parietoccipitales y temporales. Tejido sucalloso, este es corocalloso, sucalloso y este es pericalloso. La parte de la izquierda es Claro, que el surco de acá de la cisura, esta es sucallosa y en la que está arriba calloso marginal. Pasa la que sigue. Esta es una vista inferior en donde estamos viendo a CD pieza P, esta, ¿verdad? Donde hay una espinal anterior y las que se van para atrás para formar la espinal posterior, y luego se ve aquí Caín por la cerezo, donde está la cerebrosa anterior inferior, y luego las pónticas, y luego la labríntica, y luego la cerebrosa superior, y luego las cerebrales posteriores, coco camepo, ya lo vimos también, la cerebral anterior, la perica recurrente es medial, la cerebral posterior coca y paté, y la cerebral media va a ser patefro. ¿Pasa la que sigue? ¿La que sigue? Allá. Vean ustedes qué belleza de diapositiva. Aumentale. Más grande. Así. Baja un poquito. Bájalo. Bueno. Allá ustedes pueden ver. Esto suma que es. No es suma. ¿Qué es esto? Sí, pero ¿qué parte? La rodilla. ¿Y qué parte es esto? Force menor. Ok, aquí hace un rato estaban con la diapositiva, que las cerebrales internas, que se pone, la cerebral magna, plexos coroideos, ¿verdad? Triciplex. Aquí está prácticamente esto, aquí están las venas que van a formar normalmente la coroidea y esta que está acá, taco, la talamostriada, para formar las cerebrales internas, ¿se acuerdan? Se ve la masa intertalámica, se ve el tercer ventrículo, se ve petrico, se ve el tecto mesencefálico, se ve el metatálamo, se ve el pulvinar talámico, se ve el cuarto ventrículo, ¿correcto? Se ve esta área, que no la pierdan de vista, esta, que se llama área vestibular, no la hemos visto, mañana la vamos a terminar de ver todo esto. Área vestibular, y aquí debajo de este bulto triangular, ahí se encuentra el núcleo del abducens o motor ocular externo. Eminencia teres. Aquí ala blanca interno, trígono nericuloso, goce, gol, cuniato y espinal, 1000 surcos, medio, intermedio y lateral, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos un cuarto ventrículo, y acá tenemos un pedúnculo cerebroso superior, y acá un pedúnculo cerebroso inferior, y acá un pedúnculo cerebroso medio, y 3 pedúnculos cerebrosos de cada lado unen nuestro puente, nuestro bulbo, y a lo que es el mesencéfalo con el cerebelo. ¿Ok? Muy bien, pasamos a la que sigue. La que sigue. Allá. Preciosísima esta. ¿Sí? Vamos a ver si podemos ubicarlo. Auméntalo un poco más. Auméntalo. Allá. Vamos a ver. Les voy a ayudar con esto. Hasta el amor. ¿Y esto? Fimbria. ¿Y esto? Y aquí, con misura del hipocampo, cuerpo del trígono, ¿de acuerdo? Y aquí los vasos que van a formar las cerebrales internas, la tálamo estriada de la coroidea, pero aquí aparece esto. Cuerpo calloso, y el trígono olfatorio fornis, y esto. Septum pelúcido, no pueden ver más intertalámica todavía. Tendré que quitar todo esto para que lo vean. ¿Sí? Septum pelúcido o septum lúcido.
Muy bien, sustancia blanca, sustancia gris. ¿Verdad que sí? Allá. Esa es una hemorragia de plástico. Vamos a ver. Ahí están todos los planos craneales. Suben un poquitito para que se vean. Súbele un poquito. No. Arriba. Ya nada más. No, la madre. Bueno, a ver, redúcela. Ahí está. A ver, vamos por partes. Vamos a preguntarle primero a Alma, ¿sí? ¿Qué será esto, Alma? Mira, esa pelada de Tomahawk. De pronto en la época de las modas, hace poco, todavía había unos hippies que utilizaban acá, unos gringos que normalmente vas a un concierto de Metallica, Guns N' Roses, no sé, y de pronto ves a los tipos. ¿Qué será eso? ¿Qué es eso, Carlos? Unas radiaciones talámicas. Esto es la cápsula interna. Entonces, esto también las radiaciones talámicas están incluidas en la cápsula interna. Radiación talámica anterior, radiación talámica superior, radiación talámica posterior, radiación talámica inferior, todo. Con razón decía que la cápsula interna era el límite del encéfalo. Claro. Ya veo Bueno, por qué. y entonces si esto, Mónica, si esto es la cápsula interna, la cápsula interna, ¿entre qué y qué está? ¿Entre qué y qué está? ¿Entre qué? Tálamo y núcleo lenticular. Ok, entonces el tálamo que está aquí por dentro es esto. Aquí está el núcleo caudal. Este es el tálamo, correcto. Y entre el tálamo y por fuera el núcleo reticular, pues aquí tenemos la cápsula interna. ¿Está bien? Pero además, yo quiero que ustedes me digan qué será estas cosas. Los tubérculos mamilares, tubérculos cuadrigémenos, colículos, ¿lo mismo? No. No es lo mismo. ¿Sí o no? Tubérculos mamilares, terminación de quién? Trígono fornix. Y entonces, ¿a quién le pueden decir si yo hago un ultrasonido in útero normalmente? Yo digo que es el sexo de un bebé. Los testículos y en un bebé así se va a ver exactamente igual. Checamos en útero, ¿ya qué va a ser el doctor? Varón. Eso, los testículos y el pene es la misma impresión que te da porque el infundíbulo está viniendo entre los dos, ¿sí? Tubérculos mamilares, ¿de acuerdo? Y entonces semeja como si fuera un pene en esa vista, ¿sí? Y esto está localizado exactamente entre el muslo de un bebé y el muslo de un bebé, que viene siendo el pedúnculo cerebral del lado derecho. El pedúnculo cerebral, ¿dónde? En el espacio interpeduncular, ¿de acuerdo? Y entonces decimos espacio mamilar infundible. ¿Qué alma? EMA y Q. El piso del tercer ventrículo. Piso del tercer ventrículo, y de aquí lámina rostral, lámina terminal supraóptica, y aquí pico rostrum pilalaki. Y aquí vemos un surco de la basilar, donde las arterias vertebrales se unieron en la unión bulbo-protuberancial en esta zona conocida como agujero ciego. En realidad no es un agujero, es una depresión inicial del surco de la basilar, donde la arteria vertebral y la arteria vertebral se unen a nivel de la unión bulbo-protuberancial para dar origen al tronco de la basilar. Y el tronco va a seguir acá. Y yo quiero que ustedes me digan, ¿y esto así? ¿Qué será? Es donde van las arterias pónticas o protuberanciales saliendo directamente del tronco de la basilar, ¿sí? Y esto así, ¿qué será? ¿Y esto qué es? Estos son los nervios ópticos. Y el nervio óptico, claro, la cintilla óptica es posterior. Nervio óptico, ¿quién lo está formando? Los axones de las células ganglionares. Los axones de las células ganglionares que corresponden a la primera, segunda o tercera neurona. A la segunda neurona. Porque la primera fue la bipolar. y la primera sinapsis está en retina. En la retina.
¿Ok? Y los receptores que no cuentan como neuronas, conos y bastones. Conos y bastones. Fobiga, fotorreceptores, bipolares, ganglionares. Los axones forman el nervio óptico. Las fibras nasales se decusan formando el quiasma óptico y las fibras temporales siguen por el mismo camino. Y la cintilla óptica tiene fibras nasales contralaterales y fibras temporales del mismo lado. ¿A dónde van a llegar? Y en el cuerpo genicular externo, allá será el metatálamo, que es el punto donde ocurrirá la segunda sinapsis. Y saldrán las fibras genículo-calcarinas o genículo-occipitales o radiación visual o radiación óptica. Entonces tienen ustedes que tener el control de diferentes nombres para que ustedes no se dejen intimidar por nadie. Yo cuando entro a dar una conferencia, yo primero veo quiénes están allá. Yo veo que hay un internista de esos que te van a hacer preguntas con tal de dejar mal tu presentación. No importa, yo llevo la batuta, yo soy el que va a dar el tema. Y de pronto veo a otro por allá que sé que son los que entran y que leen todas una semana antes para que estén igual que tú o mejor que tú para ridiculizarte, pero el que da la clase soy yo. Entonces, después de esas primeras, ¿qué tiene que hacer el tutor? Tiene que dar la clase, pero ya te esperas que fulanito y sultanito te van a hacer preguntas porque a eso van a dejarte mal, ¿sí? Pero lo que no saben es que uno los va a dejar mal, ¿sí? De pronto habla él y dice, oye doctor, de acuerdo a lo que leí, yo siento que usted dijo tal cosa, esto, lo otro. Yo sé que en anatomía ni me va a ganar, ni el otro, ni los dos puntos, nada. Pero sí, está bien todo lo que estás diciendo, pero en primer lugar, tú sabes todo el detalle anatómico del piso del tercer ventrículo, lo sabes. Sabes que estamos en una conferencia, estás tardando demasiado tiempo. Mira, este es el espacio perforado posterior, espacio interpeduncular, los tubérculos mamilares, el infundíbulo y el quiasma óptico. ¿Sabes tú quién forma la parte posterior? Has tardado mucho, el pedículo, el epífisis, esto, ya. ¿Sabes tú normalmente qué significa el quiasma óptico a nivel de lo que es el diencéfalo? Es la unión de la pared anterior con el suelo. Mira, cuando terminemos normalmente esto, te voy a responder tu pregunta porque no te vas a poder entender porque no entiendes nada de anatomía. O sea, él me quiso dejar mal y yo lo sí dejado que te mal ante todo, ¿no? Tú también querías, bueno, yo sé que ellos me van a buscar en el espacio entre un tema y el otro, pero cuando termine yo la conferencia y todo, saldré normalmente por una puerta y cuando venga, mañana te contesto. Porque a lo mejor él sabe más que yo en lo que me quiere preguntar y obviamente no voy a dejar que me ridiculice. Entonces hay un montón de tips que utilizamos para aquellas personas que te quieren amargar la vida. El que lleva la batuta es el que da el tema. El que dirige las preguntas es el que da el tema. ¿Sí? Así de ese tamaño. Origen aparente de los pares craneales. ¿Dónde aparecen? No dónde se originan. Dijimos que el primer y el segundo par, Emanuel, no tiene nada que ver con el tallo cerebral. ¿Estás de acuerdo? Sí. A partir del tercero, ¿dónde vas a encontrar? Lo acaba de decir, él dijo así. Está en la fosa interpeduncular. No, él dijo así, el tercero, ¿dónde está el origen aparente del tercer par craneal? Él dijo así. Yo sí lo entendí, aunque él a lo mejor me quiso decir otra cosa. ¿Qué es eso? ¿Te hiciste así? ¿Qué es esto? Si yo te hago así, ¿espacio qué? Espacio interpeduncular. Claro, en el espacio interpeduncular, correcto. Pues eso, respuesta fue rápida. El espacio interpeduncular, aquí está. Tercer par craneal, origen aparente del tercero. Pero no significa que ahí se esté originando. Recuerden que se originaba cuando editamos a la altura del colículo superior. ¿Recuerdan? Origen real. ¿Está bien? Pero yo veo un nervio que está viniendo acá atrás ahí. Ventroclear o patético. Y es el único nervio que viene por el dorso, porque todo sale por la parte ventral. Y yo le pregunto a Alejandro, ¿y el quinto dónde está? ¿Dónde está? No. Aquí en el tallo cerebral hay un origen aparente. ¿El quinto dónde está? En la porción anterolateral del puente, aquí está. Anterolateral al Y puente. el 6, el 7 y el 8
están en la unión Bulboprotuberancial. AFAP, A de abducens, F de facial facial y auditivo vestibular. AFAP. protuberancial. A nivel de la unión bulboprotuberancial aparecen los nervios 6, 7 y 8. 6, 7 y 8. ¿Cuál es el 6? El abducens, El 7. el facial, El 8. vestíbulo coclear. Entonces, ellos, AFAP es abducens, facial y auditivo vestibular, AFAP. ¿De acuerdo? Están a ese nivel. Y luego viene 9, 10 y 11, surco retroolivar. Y 12 en el surco preolivar. Pasa a la que sigue. La que sigue allá. Permiso. Perdón. En el surco preolivar. Muy bien. Ahí estamos en el dorso. ¿Sí? ¿Qué será esto? En el velo medular de Vicenza, en el dorso del tallo cerebral. ¿Y dónde apareció? En la parte lateral del mesencéfalo que viene hacia adelante. Pero su origen aparente, así que estás diciendo, en el dorso, debajo del tecto mesencefálico. Donde termina el tecto mesencefálico, se llama velo medular de Vicenza. Ok, ¿qué es esto? Espina del omóplato. ¿Qué es esto? Yo veo que cuando van a contestar es obvio que estamos empezando y nos falta seguridad. El concepto lo tenemos. El angular, sí, el angular. El otro se llama romboide menor y el otro se llama romboide mayor. ¿Cómo hacer que nuestros conceptos que ya los entendimos sean más rápidos? Repitiéndolo. Es la única forma, ¿sí? El borde interno que era el angular, romboides y romboides. Ahora se llama angular, romboide, romboide, angular, romboide, romboide, angular, romboide, angular, romboide, romboide. O sea, la rapidez y la multiplicación del mismo conocimiento les hará la velocidad para poder hablar. ¿Para que sigan? Aquí, por ejemplo, volvemos a ver al angular, volvemos a ver al romboide menor, volvemos a ver al romboide mayor, volvemos a ver al supraespinoso, volvemos a ver al infraespinoso, a la espina del omóplato. ¿Para que sigan? Vean ustedes esta diapositiva. ¿Sí? Agarran y hacen una disección para ver a los músculos paravertebrales, para ver la parte posterior de las vértebras e ir seccionando las apófisis espinosas para ver qué está allá adentro. ¿Sí? Y vamos a encontrar una dura madre abierta y vamos a ver esos dientecitos que parece el serrucho de un pez sierra. O sea, así, 21 dientes de este lado y 21 dientes de este lado. Es una concentración de dos tejidos. ¿Cuáles eran las meninges? Entonces, la aracnoides y la pia madre se condensan para formar 21 dientes a cada lado para picar a la médula espinal, a la parte interna de lo que es la columna vertebral. Esto se llama ligamento dentado. Hay más, lo dice acá, no lo estoy inventando. Ligamento dentado. ¿Ok? El ligamento dentado es una concentración o una unión de la aracnoides y la pia madre. Sí, ahí está. Correcto, ahí está. Ligamento dentado. ¿De acuerdo? Y entonces vemos que hay un montón de vasitos. Y ahora el autor nos mete aquí a la primera vértebra. ¿Cómo se llama? Y vemos un vaso que está acá. Vertebral. Que tiene que atravesar la membrana. Occipito acloidea posterior. Y luego esta arteria se va a unir en la unión bulboprotuberancial con la otra arteria en el agujero ciego para dar origen. Y el tronco de la basilar va a seguir su camino en el surco de la basilar para que llegue a la lámina cuadrilátera y termine en sus ramas terminales llamadas Cerebrales posteriores. y a lo largo de su trayecto Caín por la cerezo serán todas sus ramas cerebelosa, anterior, inferior
las pónticas o protuberanciales, la laberíntica, la cerebelosa superior y termina en cerebrales posteriores para luego coco camepo, 2 comunicantes anteriores, 2 posterolaterales, anterior, medio y posterior, 10 vasos, 7 anastomosis, póligo de Willis. De este lado vemos una dura madre íntegra y de este lado una dura madre ya cortada. Y aquí vemos a este el seno sagital superior, y aquí vemos al seno occipital posterior, y aquí vemos al seno lateral, y aquí vemos al cerebelo. Y aquí a los lóbulos occipitales. Pasamos a la que sigue. Y entonces agarra el autor y se empieza a meter en cortes más profundos, ¿sí? Y de pronto aparece este hueco. ¿Qué es esto? El ventrículo lateral. ¿Cuál? ¿De qué parte? Está bien el ventrículo lateral, pero el ventrículo lateral tiene un montón de cosas. A ver, ¿qué tiene un ventrículo lateral? 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 ¿Ah? Pues ¿qué? ¿Qué es un ventrículo lateral? ¿Una cavidad dónde? ¿Una cavidad dónde? Dentro del espesor del exo. Dentro de las dimensiones cerebrales. ¿Está bien? ¿Y qué forma tiene? Como de un guante. Como si fuera un guante de box, ¿verdad? En donde nosotros metemos aquí, metemos acá y está nuestra mano acá atrás. ¿Cuántas prolongaciones tiene? 3. ¿Cuáles son? 2 anteriores y una posterior, una porción central de la cual salen 2 y una atrás encrucijada. Y de las 2 son iguales. No. Antero superior, craneal, mayor, magna, antero inferior, menor, temporal, esfenoidal y una posterior. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, Gabriel, ¿qué es eso? Para empezar, ¿en qué revista estás? Y entonces, si tienes un hueco allá atrás, ¿qué prolongación será? ¿La anterior o la posterior? Tiene que ser la posterior. ¿Cómo se llamará? ¿Frontal? Occipital. ¿De acuerdo? Y no puedes tener 2 prolongaciones posteriores porque nada más hay una. Si viéramos 2 huecos, dijéramos, no, esta es la superior. Claro, pero estamos en la parte posterior. Si estamos viendo todo, estamos viendo ya la confluencia sinusal. Aquí tenemos al cerebelo, pero aquí lo tienen quitado, correcto. Y aquí vemos a la arteria que vino por acá, para acá, que es la arteria vertebral, ¿de acuerdo? Y entonces estamos viendo que seno, prolongación occipital. Seguimos. Y agarra, y vean ustedes, el autor Amendola, cuántas cosas hace que son reales. Por ejemplo, yo quiero, es que no entiendo lo del ojo. Veamos, 1, 2, 3 y 4. Recto, interno, recto, externo, recto, superior, recto, inferior. Oblicuo y oblicuo. Elevador de Müller. Glándula lagrimal. Muy bien. Los vasitos oftálmicos. Muy bien. Cortaron al ojo. Y vemos acá en el fondo a lo que se llama la papila óptica, punto ciego de la visión, y a 3 milímetros por fuera la mácula con la fobia y la fobiola con un montón de conos y bastones, más conos que bastones, punto específico de la visión. Y luego, ¿y este hueco? Seno maxilar. Y aquí vemos cortada y vemos el músculo que viene desde acá para acá. Genio-gloso. Y luego vemos un montón de fibritas aquí, longitudinal superior, y luego vemos otras chiquititas acá, longitudinal inferior, y vemos unas que están atravesando aquí, y unas que son verticales acá, lolitransvertical. O sea, es una realidad, lo estás viendo, ¿sí? Cornetes, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver, lástima que esto, no vean ¿qué significa? Vayan directamente al Google. Vamos a ver. Auméntala un poco más, auméntala más, sigue, así ya no ven nada. Ahora un poquito más abajo. Vamos a ver, que la imagen baje un poquito. No, al revés, así. Yo quiero que me digan, ¿qué es esto? Es el lado. No, Es la hoz del cerebro. es la hoz del cerebro.
Y aquí arribita, este es el seno sagital superior, que es esta cosita. Y acá abajito estaría el seno sagital inferior. Y entonces aquí está el nervio óptico, el quiasma óptico. Y aquí nada más está mostrando un corte de las circunvoluciones del lóbulo frontal. ¿Sí? Ok, pasamos a la que sigue. El contorno se mide y vean qué corte nos va a dar. Ok, acá. Se puede ver entonces, ahora, que en la hoz hay esto, longitudinal superior, longitudinal semifrontal, arteria, perica, la pericallosa y la callosa marginal. Cuerpo calloso, septum lúcido, pilar anterior del trígono, y luego vamos viendo hacia afuera y estaría el claustro o antemuro, que la cápsula externa, que la cápsula extrema, que la cápsula interna, todo eso, y aquí el quiasma óptico y la carótida y el seno cavernoso y los pares craneales 3, 4, 5 y 6 están viendo para adelante, y aquí vemos directamente a lo que es la lengua, y aquí vemos la epiglotis, vemos la payécula, vemos la úvula, vemos acá el techo del paladar, correcto, mapa, y acá la porción horizontal del palatino, ¿de acuerdo? Hasta que sigue. Y sigue con sus cortes. Sigue el otro. Es este. Allá. Otra vez la voz del cerebro. Ahora se ve más claro el seno sagital superior, el seno sagital inferior, el cuerpo calloso, el septum pelúcido, el trígono cerebral, el tálamo, la masa intertalámica, el quiasma óptico, el tronco de la basilar, sus ramas terminales, el puente, el mesencéfalo, el bulbo, el cerebelo, cuarto ventrículo, músculos de la región posterior, apófisis odontoides, que si el atlas, que si las vértebras, que si la bayécula, que si la lengua, que si la úvula, todo. ¿La que sigue? Eso. O sea, no está muy contento el tiempo que le cortaron. Entonces se ve que en un corte, podríamos apreciar otra vez los tálamos, ¿correcto? Y otra vez aquí el núcleo lenticular, y otra vez la cápsula interna, y otra vez la cápsula externa, y otra vez el claustro, y otra vez la cápsula extrema, la ínsula del rey. Fíjense cómo se ve, y vean cómo está la voz del cerebro con el seno sagital superior, con el seno sagital inferior. Todo perfecto. ¿La que sigue? Y todavía sí hacen un corte más bajo para ver entonces el nervio óptico, y aquí un corte más alto donde no ven el nervio óptico, ven el recto lateral, ven el recto medial, ven aquí toda la parte del fondo de la retina, donde llegan las arterias y se dividen en superiores y inferiores, en nasales y temporales, aquí de la arteria central de la retina, todo eso visible, y se ve acá otra vez el tronco de la basilar y cómo se va a dividir directamente. ¿La que sigue? Y siguen los cortes todavía más abajo, correcto, y se ve el tronco de la basilar preciosísimo, correcto, y se ve directamente acá a todo el acueducto mesencefálico. ¿Ya lo vieron? Sí. Y se ve prácticamente el cerebelo en la parte de atrás, y se ven las carótidas acá adelante, y se ve prácticamente los pterigoideos también aquí, y se ve aquí las fosas nasales, correcto. ¿La que sigue? Y otra vez se ve acá hasta una lengua con su corazón, ¿sí? Y aquí vemos esto. Y se ve, ¿qué nervio será este? Se encuentra en el espacio interpeduncular. ¿Cuál? El tercero, el oculomotor. El tercer pancreal, motor ocular común, perfecto, ahí lo vemos. Y otra vez nos vamos de aquí, que si cápsula interna, que si cápsula externa, que todo el rollo, ya sabemos. Pero vean el autor en este corte, vean qué pasó acá. Oído externo, membrana timpánica, el martillo, el yunque, el estribo, la cara interna, la veríntica, la ventana oval, la ventana oval por aquí, ¿de acuerdo? Aumenta de tamaño, a lo mejor vemos hasta el órgano de Corti. Sí, sí. Ahí también ve el estribo que se encuentra directamente acá. Precioso todo. ¿La que sigue? En el espesor del peñasco de temporada. En el espesor del peñasco. Sí, que sigue la otra. Next, la que sigue. ¿Ya no hay más? Ya las acabamos. Vamos a hacer 10 minutos de preguntas. Así como digamos. Si quieres, puedes quemar eso para que tengan la copia.
lo paso. Bueno, a nivel de lo que es el tórax, vamos a hacer un repaso súper rápido. Primero, 37 huesos forman el tórax, 12 pares de costillas, 7 verdaderas con cartílago propio, 5 falsas, de las cuales 3 están unidas al séptimo para poder llegar al esternón, se llaman falsas, pero a la 11 y la 12 ni siquiera llegan, se llaman flotantes. Adelante 10 costillas, 9 espacios intercostales anteriores, atrás 12 pares de costillas, 11 espacios intercostales, una región subcostal, el diafragma que cierra el tórax en sentido inferior, el diafragma cae de derecha a izquierda, el diafragma derecho más alto que el izquierdo por la presencia del hígado, 3 orificios, cava, aorta, esófago, T8 a T9, T10 a T11 y T12 respectivamente los 3 orificios, un centro crénico, 3 tipos de fibras, unas externales, unas costales, unas vertebrales, un triángulo externo-costal, pasa la rama interna o abdominal de la mamal interna, epigástrica superior, y en la parte de atrás un triángulo costo-vertebral que comunica hacia las glándulas suprarrenales del abdomen. A nivel de lo que es el tórax, encontramos un esternón como hueso mediano impar anterior, manubrio, el cuerpo, la apéndice hipoides, T2 a T4, T5, a T7 a T8, T9, T10 o T11 dependiendo de la longitud del apéndice hipoides, la parte más ancha del manubrio, la parte más larga del cuerpo, la parte más pequeña del apéndice hipoides. En el manubrio, unas escotaduras claviculares, unas escotaduras para la primera costilla, unas hemicarillas para la segunda, que junto con la hemicarilla del cuerpo recibe la segunda, y a los lados, prácticamente en el sentido posterior, ángulo de Lewis, donde ocurren un montón de cosas. 4 carillas costales para las costillas 3, 4, 5 y 6. Una hemicarilla ahí abajo, que junto con la hemicarilla del apéndice hipoides reciben el séptimo. Y luego vamos a tener que este esternón finalmente de T2, T9, T10 o T11. T2 es el mismo punto donde está el ángulo superior de la escápula. T2, porque el ángulo inferior está en T7, el ángulo externo está en T3, una espina que está con la raíz en T3, 2 fosas, T2 a T3, T3 a T7, supra, infraespinosa y una anterior subescapular. A nivel del tórax, entonces tenemos 12 vértebras dorsales que presentan un cuerpo, carillas costales a los lados del cuerpo y en el sentido anterior la apófisis transversa. Y luego tenemos directamente las cervicales que vimos adelante que tenían el cuerpo más pequeño, que tenían apófisis lipinosas bífidas y apófisis transversas con agujeros transversos donde entra a la altura de C6 la arteria vertebral. A la altura de C6 ocurren muchas cosas, termina la faringe, comienza el esófago, termina la laringe, comienza la tráquea, las arterias vertebrales inician el ascenso hacia el cerebro, la carótida primitiva entra en contacto con lo que es el tubérculo anterior de la apófisis transversa y se llama carotidia y así se llama, y ese nervio neumogástrico abandona la vaina carotidia para dirigirse directamente al esófago en sentido anterior al izquierdo y en sentido posterior al derecho. Dentro del tórax tenemos una cavidad mediastinal y a los lados tenemos cavidades pleurales pulmonares. El mediastino es el espacio intertorácico medio limitado anteriormente por esternón y cartílagos costales, posteriormente vértebras dorsales, lateralmente por la cara medial de los pulmones, inferiormente por el diafragma y superiormente por el techo superior, formado por el primer par de costillas. El manubrio está en la primera vértebra dorsal, mide 10 por 5 centímetros y presenta el tubérculo del isfrac, un tubérculo anterior, un tubérculo posterior, vena subclavia, arteria subclavia, músculo escaleno anterior, músculo escaleno medio, triángulo escaleno flexo braquial, y en la segunda costilla el escaleno posterior, ¿de acuerdo? Y luego vamos a ver los pulmones que presentan vértice, presentan base, borde anterior, borde posterior, borde inferior, cara externa, cara interna, cara inferior, comedia, costal, mediastina y diafragmática, ilio, bronquio, vena, arteria y bronquio, 2 formas de fijación, membrana suprapleural, ligamento pulmonar, pleura 4 partes, comedia C, una parte cervical y las demás costal, mediastina y diafragmática, 3 fisuras, 2 fisuras en el lado derecho, 3 lóbulos en el lado derecho, 2 lóbulos en el lado izquierdo, una fisura en el lado izquierdo, la língula está en el lado izquierdo, en el lóbulo superior, y vamos a tener que los pulmones presentan base delimitada por el borde inferior, cara externa y cara interna delimitada por el borde anterior y por el borde posterior. Hay un sistema traqueobronquial formado por la tráquea a continuación de la laringe de C6 a T4, T5, bronquios primarios, carina, último cartílago, bronquios secundarios, bronquios terciarios, estos se llaman pulmonares, estos se llaman lobulares, estos se llaman segmentarios, 10 segmentos en el lado derecho y 9 segmentos en el lado izquierdo, y el corazón ocupa el centro, dueño, amo y señor, no de los anillos del mediastino. Y aquí tenemos pericardio fibroso y seroso, grandes vasos, campo, cavas, aorta y pulmonar, ¿está bien?
Y luego tenemos aurículas que recepcionan toda la sangre por medio de una vena cava superior, vena cava inferior y ligamento y el seno coronario, y luego pasan al ventrículo del lado derecho para que luego se vaya a la pulmonar, luego se oxigena y luego viene con 5 venas que finalmente llega a 4 de la aurícula izquierda, pasan a la aorta y de la aorta sale una aorta ascendente, un callado de la aorta, una aorta descendente. La aorta ascendente va del tercer espacio intercostal izquierdo al segundo cartílago costal derecho y de aquí en el ángulo de Lewis al otro ángulo de Lewis el tocazo y luego de allá aorta descendente que se divide en porción torácica y porción abdominal, nivel del abdomen, terminando en L4 de T4 a T12, porción torácica de T12 a L4, porción abdominal, ramas viscerales timbromer, ramas parietales, bases subres, correcto. Aquí pasa la arteria subclavia, derma, tiro al tronco y escapó, y luego pasamos directamente al axilar, tamnec, y luego pasamos buco con humo, y luego pasamos tron, subito, terminar, transfer coco y 4 arcos y lo demás. ¿De acuerdo? Están en el lugar indicado, están en una carrera que poco tienen la oportunidad de hacerlo. Los médicos, los padres, sufren demasiado cuando los hijos no pueden entrar a lo que quieren, porque el sufrimiento de ustedes era sufrimiento para nosotros. Y por lo tanto, si ustedes están en el lugar indicado, no pueden quedar mal. Tienen que ser los mejores, no mediocres, no pasar por pasar. Tenemos que hacer las cosas bien. Y si tienen la oportunidad de tener maestros que se entregan como yo, porque yo me entrego, ustedes tienen que hacer lo mismo. ¿Correcto? Así que den satisfacción a sus papás. Es muy importante lo que ustedes le digan a papá, mamá, estoy muy satisfecho. El doctor Durán es un genio, eso es lo mejor que hay. Nos inspira un montón de cosas. Eso es importante que lo hagan, ¿sí? No por el doctor Durán, que ustedes se sientan estimulados con sus maestros para que ustedes hagan un buen papel. ¿Correcto? Nos vemos mañana.